Saludos, mi nombre es Arturo Ponce y hoy vamos a ver el manejo de excepciones en Python, también conocido como exception handling. Lo primero que debemos definir es qué es una excepción. Y una excepción es un error que se produce durante la ejecución de mi programa. Cuando se produce ese error, Python va a generar una excepción que se puede controlar, lo que va a evitar que mi programa colapse. La diferencia entre un error y una excepción es que un error indica un problema serio que mi aplicación no debe intentar atrapar. Una excepción indica una condición que mi aplicación podría desear capturar. Por ejemplo, en el primer caso que vemos aquí, en esta instrucción, aquí tendríamos un error porque la instrucción debe decir float. Así que eso es un error que tiene mi programa que mi aplicación no debe intentar atrapar porque es un error de sintaxis que tengo. En el segundo caso, aquí podría yo tratar de capturar cuál es el error, porque el error se va a suceder durante la ejecución del programa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Que si el usuario, por ejemplo, entra un valor que no se puede convertir a número, pues mi programa va a tener un error catastrófico que va a salir de ese programa. Se va a salir de mi programa. ¿Ok? ¿Cuándo es conveniente usar el manejo de excepciones? Pues hay dos ocasiones fundamentales. Una es cuando le estamos pidiendo valores al usuario y otra es cuando se están abriendo archivos. Fíjense que casi siempre los errores mayores que se pueden capturar con excepciones están en la entrada de datos. Ahí es donde muchas veces suceden los errores en los programas. La instrucción que vamos a usar va a ser la instrucción que se divide, esta instrucción que tenemos aquí, que la podemos dividir en 4 pedazos. La parte primera, que siempre es necesario, tiene que estar en mi programa, va a ser el try. Aquí yo voy a escribir mi instrucción o mis instrucciones que yo necesito trabajar. El except va a ser lo que se va a ejecutar si ocurre una excepción en ese programa. El else, si la excepción no sucedió. O sea, si todo estuvo bien, se va a ejecutar entonces esa parte else. Y la parte que dice finally, que no necesariamente la tengo que tener siempre en mi programa, se va a ejecutar haya habido excepción o no haya habido excepción. Fíjense que nosotros lo que queremos aquí siempre es capturar la excepción. Eso es lo que nos interesa y que mi programa no colapse. Eso es lo que vamos a tratar de evitar. Por ejemplo, si nosotros vamos a pedirle valores al usuario, la instrucción que podría tener dentro del try, fíjense que escribo try 2 puntos, es la instrucción que estoy pidiendo valores al usuario. El except, en este caso en el except, yo voy a capturar cuál es el error que sucedió en esta variable que se llama error input, que es de la clase exception. Y simplemente lo que voy a hacer en este caso es imprimir en pantalla cuál fue el error que sucedió en este caso. En el else, en este ejemplo que estamos viendo, simplemente es si no hubo ningún problema, imprimimos el nombre, la variable number en pantalla. Otro ejemplo que podríamos tratar, ¿verdad? Sería cuando estamos abriendo un archivo. Fíjense que aquí estamos abriendo un file con la instrucción open que me va a crear un archivo de la clase file y simplemente estamos abriendo este archivo para leer. Por eso es lo que significa leer y estamos diciendo que el archivo está en ese directorio. Si el archivo no se pudo abrir por la razón que sea, pues ese error lo estoy capturando entonces en esta variable que se llama E1. Si el archivo lo pudo abrir, pues quiere decir entonces que yo puedo tener las instrucciones que tienen que ver con leer, en este caso, que fue lo que dije que iba a hacer con este file. Así que, a manera de ejemplo, tengo aquí una instrucción que va a leer 10 caracteres de ese file y lo va a guardar en un string. Y ese string lo estoy imprimiendo en pantalla. No es nada del otro mundo lo que estamos haciendo aquí. Y la última instrucción que debo tener va a ser entonces mi instrucción que cierra el file.
Y en este caso tenemos por último la intrusión final y que se va a ejecutar suceda o no suceda, haya habido algún error o no haya habido ningún error. Fíjense que lo importante de exception handling, o sea, manejo de excepciones, es que yo evite que mi programa colapse por algún error, muchas veces fundamentalmente debido a errores de entrada de datos. ¿Okay? Así que exception handling es tremenda herramienta para trabajar con esos errores.